La información disponible a nivel mundial crece día a día de manera exponencial. Tengamos en cuenta que nos encontramos en la era de la información y solo aquellos que la poseen tienen mayores y mejores posibilidades. Aquí es donde el término Big Data toma su importancia. ¿Qué pasa, gente informática? Te doy la bienvenida al canal. Hoy veremos qué es el Big Data y qué lo hace tan importante. Gestionamos la base de datos y... Enter. ¿Qué es la información? Se le conoce como información al conjunto de datos procesados y ordenados para su comprensión. Estos datos aportan nuevos conocimientos a un individuo o a un sistema sobre un asunto determinado. La palabra información proviene del latín informatio, la cual significa acción y efecto de informar. Tipos de datos según su estructura. Los datos se clasifican en cuanto a su estructura en tres tipos. Datos estructurados. Son aquellos que se han usado en el tratamiento de datos. Se caracterizan principalmente porque están almacenados en tablas con una longitud clara y un formato definido. Datos no estructurados. Son aquellos que se encuentran en su forma original, así como fueron recogidos. No poseen un formato definido, el cual permite almacenarlos tradicionalmente. Datos semiestructurados. Son aquellos que siguen una especie de estructura, pero no lo suficiente para definirlos como estructurados. Tienen ciertos patrones comunes que brindan información sobre la relación entre ellos mismos. ¿De dónde vienen los datos? Ya sabemos que la información disponible a nivel mundial crece exponencialmente. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde vienen todos esos datos? Existen diversas fuentes que generan esta cantidad de datos, entre las cuales se pueden destacar los datos producidos por personas. Por ejemplo, el envío de un email, escribir un comentario en alguna red social, contestar a una encuesta telefónica, ingresar información en un editor de documentos o en una hoja de cálculo, responder a un mensaje de un servicio de mensajería instantánea, hacer clic en un enlace de internet y así infinidad de acciones que realizamos día a día generan una fuente de datos bastante grande. Los datos entre máquinas. Las máquinas también se comparten datos directamente entre ellas. A este concepto se le conoce como M2M. Por ejemplo, los termómetros, los parquímetros, los sistemas de riego automático de las ciudades, los GPS de vehículos y teléfonos móviles, las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, los contadores de electricidad de las viviendas, etc. Los datos biométricos. En este caso se tienen en cuenta aquellos datos que se obtienen de artefactos como sensores de huellas dactilares, escáneres de retina, lectores de ADN, sensores de reconocimiento facial o de reconocimiento de voz. Transacciones de datos. Los movimientos o flujos de dinero de las cuentas bancarias, las reservas de viajes o añadir artículos a un carrito de compra virtual se pueden tomar como ejemplos de este tipo de información. Así como estos ejemplos, existen otros medios de generación de información. Como es de entenderse, procesar todo este tipo de información se hace demasiado complicado. Por ello es que se utilizan sistemas que aporten en este aspecto y allí entra el siguiente concepto. ¿Qué es el Big Data? Big Data es un término utilizado en la informática para describir el gran volumen de datos que se procesa cada día. Estos datos pueden estar estructurados o no estructurados. Aquí la cantidad de datos no es lo importante. Lo realmente importante con el Big Data es lo que se hace con estos datos. Características principales del Big Data, las B de la información. Las características de este concepto se identifican fácilmente y de forma popular como las V del Big Data. Esto se debe a que estas propiedades comienzan por esta letra.
Hasta el momento no se ha llegado a un consenso sobre cuántas V se consideran, es más, la lista se amplía cada vez más. Así que hablemos de las 7 V del Big Data, al menos las más representativas. Volumen, refiriéndose a la recopilación de datos de diversas fuentes, desde diversos dispositivos y de diversos tipos, además de su almacenamiento, que en épocas pasadas hubiera sido un gran problema. Velocidad. Gracias al crecimiento del Internet de las cosas, la información llega a una gran velocidad y de manera oportuna. Variedad. La información se presenta en varios tipos de formatos. Encontramos desde datos numéricos estructurados en bases de datos tradicionales hasta documentos de texto no estructurados, correos electrónicos, videos, audios, datos de teletipo y transacciones financieras. Veracidad. El conocer la fiabilidad de la información es muy importante. Entender qué es información de calidad, sobre todo al ser aplicada, lo convierte en un punto fundamental. Variabilidad. En un entorno tan cambiante, la información también varía mucho. Obviamente, también deben ser variables los modelos o tratamientos que se aplican a los datos, ya que no son fijos en el tiempo y requieren de un control periódico. Visualización. Convertir grandes cantidades de información en un único gráfico, el cual muestre claramente conclusiones, es un ejemplo de cómo la visualización de resultados de forma clara y sencilla agiliza muchos procesos. Valor. No podía quedar fuera esta cualidad, desde la importancia de extraer la información, conseguirla, ser eficientes en su uso y obviamente lo que se consigue con ella, definen estas características entre las más importantes. La información siempre será un punto demasiado importante, sobre todo en nuestro mundo informático. El tratamiento que le damos a esta, no importa si es poca o es mucha, puede ser decisivo en una opinión o en una decisión. Cuando hablamos de grandes cantidades de información, juegan un papel trascendental el dispositivo, el almacenamiento, pero ante todo el tratamiento. Este concepto de Big Data es parte nuestra y es importante que lo podamos aplicar, empezando obviamente desde nosotros. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si fue así, déjame un like y déjame también un comentario. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos más contenido. Nos vemos en la red. Chao, chao. Como las V del Big Data. Data.